Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad uno de los productos de la nueva gama que podemos encontrar en Bavaria Bioorganic. Esta nueva gama contiene productos 100% veganos con un 99% de sus ingredientes de origen natural y 100% libre de plásticos. En este vídeo en concreto nos vamos a centrar en su crema de noche llamada Rejuvenece de Noche. Vamos a ver bien todos los activos que contiene, vamos a ver realmente cuál es el objetivo de esta crema, qué busca hacer por nuestra piel, a qué tipo de pieles también se adaptaría mejor y por último haremos un poco esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, como ya sabemos, Bavaria está lanzando varias gamas de productos bio con ingredientes de origen natural, libres de plásticos, etc. Anteriormente en el canal he analizado varios productos de su gama Bavaria Bio, pero en este vídeo nos vamos a centrar en esta nueva gama Bioorganic y vamos a empezar analizando en profundidad esta nueva crema de noche llamada Rejuvenece de Noche. Vamos a ver bien todos los activos que contiene, vamos a ir primero al etiquetado para ver toda la información que viene indicada ahí, para que veamos un poco qué propiedades, qué objetivos va a tener esta crema y luego vamos a ver el listado de ingredientes. Vamos a ver bien ingrediente a ingrediente toda la composición de esta crema para ver realmente si vamos a poder sentir los beneficios en nuestra piel, qué activos contiene y a qué tipo de piel se adaptaría mejor. Lo primero que nos encontramos cuando nos enfrentamos a esta crema es que nos dice en su etiquetado que nos va a ayudar a rejuvenecer nuestra piel y también a atenuar las líneas de expresión. Nos resalta tres activos fundamentales: la melisa, la orquídea y el rambután. Nos dice que son ricos en antioxidantes y que van a conseguir también un poco combatir los radicales libres también para mejorar el aspecto de nuestra piel. Nos añade además que también de todo este efecto anti-age, antiarrugas, etc., también vamos a tener un efecto calmante debido a uno de estos activos. Por último nos dice que se adaptaría bien a todo tipo de pieles, también incluso las más sensibles, y nos resalta que es vegano, que tiene un 99% de ingredientes de origen natural y que es 100% libre de plásticos. Siguiendo con el etiquetado nos encontramos el modo de uso. El modo de uso, debido a que estamos viendo que es una crema de noche, lo tendríamos que aplicar en nuestra rutina de noche. Tenemos que recordar en qué lugar deberíamos aplicar nuestra crema. Como siempre ya sabemos, en primer lugar una doble limpieza, a continuación nuestro tónico, a continuación nuestro serum y luego tendríamos nuestra crema y el contorno de ojos. Así que esta crema no tiene ninguna aplicación especial, únicamente nos la aplicaríamos en este último paso de nuestra rutina. Así que haciendo un poco un cómputo global, tenemos en su etiquetado una crema que nos va a ayudar a combatir arrugas, líneas de expresión, va a tener efecto antioxidante y efecto calmante. Y también nos dice que se adaptaría bien a todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles. Visto todo esto, vamos a irnos al listado de ingredientes y vamos a ver toda su composición y realmente en qué lugar contiene estos activos que venía destacados y si también contiene activos más interesantes. Nos enfrentamos así al listado de ingredientes, que tiene 28 ingredientes en total, teniendo en primer lugar el agua y a continuación encontramos un aceite hidrogenado. Este aceite hidrogenado fundamentalmente actúa como solvente, pero también tiene propiedades dispersivas. Nos va a ayudar a dispersar todo el contenido, todo el producto, toda nuestra fórmula uniformemente sobre nuestra piel. A continuación, en los siguientes tres ingredientes encontramos activos que fundamentalmente van a actuar también como solventes y también como emolientes, suavizando nuestra piel. Y no es hasta después de todos estos ingredientes donde encontramos el primer activo que justamente no venía resaltado en el etiquetado, que es la manteca de karité. Y es que nos encontramos esta manteca de karité en el número 6 del listado de ingredientes, siendo el primer activo un poquito a resaltar algo más diferenciador. Como ya sabemos, la manteca de karité nos aporta muchísima hidratación, nutrición, protección también a nuestra piel y nos ayuda con esta hidratación en profundidad también a mejorar la elasticidad de la misma. Es un activo que se utiliza muchísimo en todos nuestros cosméticos que están un poquito orientados a pieles más bien secas y también pieles maduras. Esto tengámoslo en cuenta cuando hagamos un poquito el análisis de realmente a qué tipo de piel se adaptaría mejor, ya que estamos encontrando en el número 6 manteca de karité. No deja de ser una manteca y es verdad que para pieles más mixtas, grasas, puede resultar pesado en su piel, puede quedar brillos, etc. Así que con lo que estamos viendo hasta aquí ahora mismo podríamos decir que está un poquito más orientada a aquellas pieles más bien secas, maduras, etc.
Y bien, para nuestra sorpresa, a continuación encontramos otro activo que no venía resaltado en el etiquetado, que es el aceite de rosa mosqueta. Ya sabemos las propiedades que tiene el aceite de rosa mosqueta. Es un activo muy interesante, ya que sabemos que se utiliza muchísimo para justamente cuando nuestra piel ha perdido un poquito esa elasticidad y aportarle esa hidratación y nutrición en profundidad. Se utiliza muchísimo, como ya sabemos, en estrías, etcétera, y es un producto y un activo que se utiliza muchísimo en mujeres embarazadas, etcétera, para prevenir justamente la aparición de estrías debido a su alto poder hidratante y nutritivo. Dicho esto, en esta crema en concreto no solamente tenemos este poder, esta propiedad de acción también para nuestra piel, sino que también, debido a que tiene un alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados, también nos ayuda con la síntesis de colágeno. Por lo tanto, vamos a aportar muchísima elasticidad a nuestra piel, le vamos a devolver la firmeza, etcétera. ¿Qué pasa? Que nos estamos encontrando en el número 6 y en el número 7 una manteca y un aceite. Es cierto que teniendo estos activos en una proporción bastante alta se adaptaría muchísimo mejor a pieles más bien secas. Esto tengámoslo en cuenta también para aquellas personas que estén buscando cremas que nos aporten muchísima hidratación en profundidad, pero que tengan en cuenta su tipo de piel. Si nuestra piel es más bien mixta, grasa, se va a quedar bastante pesada en nuestra piel. Pero si nuestra piel es más bien seca, o incluso aunque nuestra piel sea mixta, estamos en invierno y requerimos este extra de hidratación, sí que se podría adaptar bien a nuestras necesidades. Pues bien, en los ingredientes 8, 9 y 10 encontramos fundamentalmente más emolientes, suavizantes en nuestra piel y también algunos emulsionantes. Como ya sabemos, los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles, como podría ser el agua y el aceite, sean estables en nuestra formulación y no se separen en estas dos fases. Y a continuación de estos encontramos el escualano. Ya sabemos que el escualano se utiliza muchísimo en nuestros cosméticos debido a que tiene una doble acción, tanto hidratante, humectante, como emoliente, suavizante en nuestra piel. Y llegamos ahora a todos los activos que podríamos destacar, que son muchísimos más que los que vienen indicados en el etiquetado. Además del rambután, la orquídea, la melisa, encontramos muchos más activos. También tenemos la sal del ácido hialurónico, también tenemos extracto de romero, tenemos unos cuantos activos más que van a complementar la acción de todos estos. Empezamos por el primero de ellos, que nos encontramos en el número 12, que sería el rambután. El rambután actúa también como emoliente, suavizando nuestra piel, y también como hidratante. Nos ayuda a mantener nuestra piel bien tersa, bien firme, y también es un activo muy interesante que está más bien orientado siempre a utilizar en pieles maduras y secas. A continuación, en el número 13 encontraríamos la melisa. La melisa, además de aportarnos estas actividades también emolientes, suavizantes en nuestra piel, nos va a ayudar a calmar también nuestra piel, nos da esta parte de calmar, de adaptarse bien a pieles sensibles, porque nos va a aportar ese punto antiinflamatorio, calmante, etcétera, para pieles un poquito más reactivas. La orquídea fundamentalmente tiene acción antioxidante, además también de humectante, hidratante. La combinación de ambos nos hace que para las pieles que quieran combatir arrugas, líneas de expresión, pérdida de firmeza en su piel, que tienen esta flacidez, etcétera, es un activo muy interesante. Hemos visto que estamos encontrando estos tres activos en estos lugares, en el listado de ingredientes, pero vamos a ver qué nos encontramos a continuación, porque realmente únicamente venían destacados estos tres. Ya hemos visto que anteriormente teníamos la manteca de karité y también el aceite de rosa mosqueta, pero vamos a ver que todavía nos quedan más activos interesantes a destacar. Y es que en los números 15, 16 y 17 encontramos tres activos también interesantes. Por un lado, tendríamos la sal del ácido hialurónico, que como ya sabemos actúa fundamentalmente como humectante. Lo que hace es hidratar nuestra piel en profundidad. Esta hidratación va a ayudar a que nuestra piel también se vea mucho más tersa, más firme, y le devuelva aquellas pequeñas líneas de expresión, etcétera. Al poner este volumen debido a tener esta hidratación, no se vean tan marcadas. A continuación, encontramos también dos extractos muy interesantes. Tendríamos por un lado el extracto de romero, pero también tendríamos el aceite de girasol. Ya sabemos que el aceite de girasol es nutritivo, hidratante, también tiene actividad también protectora en nuestra piel. Y por otro lado, el extracto de romero también nos ayuda con todo el tema de calmar, ayudarnos a cicatrizar, etcétera. Así que estamos viendo que hasta aquí todos los activos que hemos encontrado son una combinación de activos emolientes, suavizantes, humectantes, hidratantes, acción antioxidante. También hemos visto activos calmantes, y que todo esto junto nos va a ayudar con muchos de estos activos a que nuestra piel se vea mucho más rejuvenecida, que estas pequeñas líneas de expresión, arrugas, se vean más atenuadas, y que esta combinación va a ser ideal para aquellas pieles más bien secas
y que también sean pieles maduras. De aquí al final de la formulación fundamentalmente nos encontramos algunos conservantes, reguladores del pH, agentes quelantes para dar estabilidad a nuestra formulación, pero básicamente lo más importante es lo que ya hemos comentado. Así que ahora que ya hemos visto todo lo que contiene la formulación de este producto, vamos a conocer el precio para ver si vale la pena y hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si su precio con respecto a todos los activos que contiene y lo que podemos sentir en nuestra piel, vamos a sentir que valga la pena, vamos a sentir los resultados y vamos a ver una diferencia. Pues bien, esta crema de Bavaria cuesta 6,50 € por 50 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir? ¿Es una crema cara? ¿Es una crema barata? Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En los primeros lugares del listado de ingredientes encontrábamos activos que estaban en una proporción mucho más alta y ninguno de ellos eran los activos destacados. Hasta que no hemos llegado a la manteca de karité no es cuando hemos empezado a ver los activos más importantes. Dicho esto, también tenemos que resaltar que contiene muchos activos con acción emoliente, humectante, antioxidante, reafirmantes. Realmente tenemos muchos activos muy interesantes y tenemos bastante cantidad de activos que justamente todos ellos hacen una combinación muy buena para aquellas pieles que quieran mejorar las arruguitas, líneas de expresión para pieles más maduras y para pieles secas. Así que dicho esto, 6,50 € por la fórmula que tenemos, teniendo también en cuenta que es 100% vegana y que sus ingredientes, el 99% de sus ingredientes es de origen natural, me parece que es un precio bastante económico y que sí que es cierto que aunque los activos más interesantes estaban a partir del número 10, no está en una proporción muy alta, sí que es cierto que con todo lo que hemos visto que contiene podremos notar una diferenciación en nuestra piel y sobre todo, y lo más importante, la vamos a mantener muy bien hidratada, la vamos a sentir mucho mejor, vamos a notar una mejoría en nuestra piel que va a durar durante mucho más tiempo debido a esta combinación de mantecas, aceites que hemos visto que contiene. Por último, algo que ya he comentado, el tipo de piel. Tengamos en cuenta que está muy orientada a aquellas pieles más bien secas y pieles maduras. Para aquellas personas que tengáis las pieles mixtas o grasas va a quedar un poquito cargado en vuestra piel, vais a sentir que se siente un poco oleoso, vais a tener unos pocos brillos, os va a costar un poquito más esa absorción, pero sin embargo sí que quería resaltar algo importante, que para aquellas pieles mixtas que también estén buscando una mejoría en estas pequeñas arruguitas y líneas de expresión en invierno, que necesitamos este extra de hidratación, este tipo de productos sí que se podría adaptar bien a vuestras necesidades dependiendo bien de vuestro tipo de piel. Aunque sea una piel mixta, tenemos que ver bien exactamente qué tipo de piel tenemos, pero sí que en algunos tipos de pieles mixtas también se podría adaptar bien este tipo de productos. Espero que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si os gustaría que analizara más productos de Bavaria y si este lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Habéis probado algún producto de esta gama de Bioorganic? Si es así, por favor, dejádmelo en los comentarios. Y si habéis probado la gama de Bioorganic y también la marca Bio, de Bavaria Bio, ¿habéis sentido una diferencia con respecto a una u otra en vuestra piel? También dejádmelo todo en los comentarios y si os gustaría que hiciera comparaciones, que hiciera análisis, ya sea de productos de una misma marca, de diferentes marcas, de supermercados, etcétera, por favor, dejádmelo todo aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!